Hola chicos, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar, en realidad el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido en este segundo bimestre. Todas estas clases que recuerden que vendrán en el examen de la próxima semana. La clase de lógica de clases, máximos y mínimos, certezas, análisis combinatorio 1, análisis combinatorio 2 y probabilidades. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño repaso recordando simplemente qué es cada uno de estos temas, cómo lo hemos trabajado y algunos ejemplos que luego veremos en nuestra clase de Zoom. Entonces, lo primero que es la lógica de clases, recordemos que la lógica de clases son proposiciones categóricas, enunciados o proposiciones que afirman o niegan que un conjunto o clase esté incluido o no en otro, ya sea total o parcialmente. También tenemos lo que es un cuantificador, que un cuantificador en realidad determina expresiones que indican cantidad. Dentro de la clasificación de los cuantificadores, recuerden que nosotros teníamos cuantificadores que algunos eran universales y otros eran existenciales. Los universales eran muy conocidos, algunos y todos. En cambio, los existenciales eran algunos no, o en este caso, perdón, los universales son todos o ninguno. En cambio, los existenciales eran algunos y algunos no. Recuerden que cada uno de ellos también se dividía en afirmativos y negativos. Obviamente afirmativos eran todos, negativo es ninguno. En los existenciales, afirmativos es algunos y negativos es algunos no. En este tipo de ejercicios nosotros vamos a trabajar con el diagrama de Venn. Entonces, para poder trabajar los problemas de lógicas de clases, debemos saber cómo se representan cada una de estas figuras, ¿no? Recuerden que en los diagramas de Venn, en lógica de clases, un conjunto vacío se representa con un conjunto sombreado. Un conjunto no vacío se representa con un conjunto con la letra X o la variable X en su interior. Es decir, este es un conjunto que tiene por lo menos un elemento. Es decir, que no está vacío, por lo menos debe tener un elemento. Y los conjuntos indeterminados son aquellos conjuntos que no se sabe o no se puede decir con certeza que exista o que no exista ningún elemento. Entonces vamos a tener esta clasificación. Además, nosotros sabemos, aquí simplemente analizando, que los conjuntos vacíos con los conjuntos no vacíos tienen una relación. Obviamente es lo contrario. Lo contrario de que esté vacío es que no esté vacío, ¿no? Y luego vamos a tener estos 4 tipos de conjuntos que son los más utilizables dentro de los problemas. El primero es todo A es B. Ningún A es B, algún A no es B y algún A es B. Entonces, para ello, vamos a entender lo siguiente. Bueno, los dos primeros, como podemos observar, son universales. ¿Dónde? ¿Cómo los vamos a entender? Los vamos a entender de la siguiente manera. Primero, el conjunto A, nosotros sabemos que todo esto es A. A su vez, todo este pedacito que no está pintado también es A. También podemos decir, todo este conjunto es B. Y obviamente todo este pedacito que vemos aquí, que observamos, también es B. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Que todo lo que pertenece a A también tiene que ser B. Por lo tanto, de ello nosotros, ¿qué podemos deducir? Lo que podemos deducir es que en este espacio donde solamente existe A y no existe B, no puede haber nada. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A, ya sea que hayan o no hayan elementos, pero todo lo que pertenece a A debe estar aquí. Debería estar aquí en el medio, en B. No puede haber nada acá. Eso es lo que me dice. De aquí, simplemente de este enunciado, yo lo que puedo entender es que no existe ningún elemento, no existe nada en solo A. Porque todo lo que está en A debería estar en B también.
Ahora, es por eso que simplemente en este caso, ¿qué es lo que se resalta? Se resalta solo A. Profesor, pero si me dicen que todo A es B, por qué no se pone una variable X en la intersección? Porque en ningún momento me especifican que exista algún elemento de A. No me especifican. Solamente me dicen que todo lo que pertenece en A, que puede ser mucho o puede ser nada, tiene que estar en B. Pero en ningún momento me dice que exista algún elemento en A o exista algún elemento en la intersección de A y B. Entonces analicémoslo desde ese punto. ¿Ya? En el siguiente caso es lo mismo. Me dicen que ningún A es B. ¿Qué quiere decir? Que nada que pertenezca a A tiene que ser B. Eso lo que quiere decir es que aquí, en el centro, no pueden haber nada. No puede haber nada. Porque ninguno de los que tiene que ser A recuerden que es todo, puede ser B. Entonces aquí no puede haber nada. De ahí analizamos ello, obviamente, y en el resto lo dejamos como indeterminado, porque no estamos completamente seguros, pues chicos. En el siguiente es algún A no es B. Bueno, como explicaba al principio, yo les dije que dentro de los cuantificadores íbamos a tener algunos que se llaman los existenciales y algunos que se llaman los universales. Algunos y algunos no, en realidad pertenecen a los existenciales. ¿Qué significa los existenciales? Que en vez de algún A no es B, vamos a cambiar esa palabra, vamos a utilizar un sinónimo. En vez de algún A no es B, lo que quiero decir es existe algún elemento en A, existe, no sé cuántos, pero existe algún elemento en A que no es B. Entonces, yo recuerdo, existen profesores existenciales, pero cuando existe algún elemento, así sea uno, ¿cómo se le simboliza? Con una variable, ¿cierto? Un conjunto no vacío. Entonces me dicen, existe algún elemento aquí en A, pero que no, ahí lo aclaran bien, que no puede estar en B. Es decir, no puede estar aquí. Obviamente solo debería estar en solo A. Existe algún elemento, es decir, X de solo A. Y por último tenemos algún A es B. Entonces existe algún elemento que pertenece a A y que pertenece a B. Obviamente debería estar en el centro, ¿no? De aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Profesor, llegamos a la conclusión, no me vayan a decir que lo contrario de todo es ninguno. No, lo contrario de todo en realidad es algún no. ¿Por qué? Si observamos bien el diagrama de Venn, aquí en solo A no existe ningún elemento. En cambio, aquí en solo A existe. Lo contrario de no existe es que sí existe. No existe ningún elemento, sí existe algún elemento. Y de la misma forma podemos observar la relación que existen entre estos dos, pues, ¿no? No existen elementos en la intersección, sí existen elementos en la intersección. Y aquí aclaramos esto. ¿Qué es lo contrario de todos? Algunos no. Y lo contrario de ninguno, algunos o algún. Entonces, eso es simplemente lógica de clases y obviamente luego lo vamos a ver en ejercicios para ir analizándolos cada uno de ellos. También continuamos con el siguiente tema que hemos ido aprendiendo, que hemos ido conociendo, y que es máximos y mínimos. Recordemos que en este tema de máximos y mínimos nosotros veíamos un punto bien importante. En este caso, recuerden que la palabra máximo obviamente nos hacía comprender el mismo problema, donde nosotros tratábamos de relacionar cualquiera de los problemas, ya sea en una máxima cantidad o en una mínima cantidad, los valores. Eso lo podemos ver en algunos ejemplos, obviamente, para poder entenderlo mucho mejor. En el primer caso me dicen hay 10 gorros que son rojos y 10 gorros que son azules. Obviamente todos están mezclados en un armario, ¿no? Los 20 gorros son iguales, nada más. La única diferencia es el color.
¿ya? Además, si la habitación está absolutamente a oscuras, es decir, no veo nada, pero simplemente puedo tocar, ¿cuál es el menor número de gorros que debemos sacar para estar totalmente seguros de haber obtenido el par del mismo color? Entonces, claro, algunos lo analizarán de esta forma. Mucha gente al tratar de resolver este problema suele afirmar así. Supongamos que el primer gorro es rojo. Entonces, yo necesito otro rojo para conseguir el par. Pero el próximo puede ser azul. Y el próximo también, y así sucesivamente, retirar los 10 gorros azules. Así agotados todos los gorros azules, el siguiente gorro deberá ser rojo, de modo que la respuesta es 12 gorros. ¿Y es falso? Pues chicos. Esta respuesta es totalmente falsa porque aquí nosotros tenemos que analizar correctamente la pregunta. Este razonamiento ha considerado que el par de gorros sea rojo, perdón, cuando en realidad solo es necesario que los dos gorros extraídos sean del mismo color. En ningún momento me piden que los dos sean rojos o que los dos sean azules. Solamente necesito que los dos sean del mismo color, nada más. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Habiéndolo analizado de esta forma, nosotros decimos, bueno, si el primero fue rojo el que extraje, el segundo fue azul, obviamente el tercero, sea rojo, sea azul, no me interesa, va a ser el segundo par, ¿cierto? Entonces, en este caso, solamente necesito sacar 3 gorros. Continúo. En el siguiente ejercicio es algo similar. Me dicen, tenemos 5 trozos de cadenas de 3 eslabones cada uno y queremos unirlos en un solo trazo de 15 eslabones. Entonces, aquí como podemos ver están los 5 eslabones de 3 pedacitos cada uno. Después de ello, ¿qué decimos nosotros? Bueno, si ya tengo los 5 escalones, o los 5 trozos de cadena, perdón, los cinco trozos de cadena de 3 eslabones cada uno, yo lo que quiero hacer es qué cantidad mínima tendré que sacar, ¿no? Tendré que descomponer para unir todos estos trozos. Entonces, claro, la solución aparente es cortar los 4 eslabones, puesto y los 5 trazos determinan 4 espacios intermedios que hay que unir. Pero en realidad no es necesario ir cortando y luego agregar. Por ejemplo, aquí agrego uno, aquí agrego dos. No, 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 no es necesario. ¿Ya? Porque la mayoría pensará, bueno, hay que cortar 4 veces e ir uniendo, ¿no? Por ejemplo, este con este una vez se corta, este con este otra vez y se une. Es decir, así, por ejemplo, la mayoría analizará desde este punto. Corto aquí uno una vez. Corto aquí uno dos veces. Corto aquí uno tres veces. Y corto aquí uno cuatro veces. La mayoría lo analizará desde este punto. Y claro, es un punto razonable, ¿no? Cortar, cortar, unir, cortar, cortar, unir. Pero no es necesario hacer eso. ¿Ya? En realidad basta con abrir 3 eslabones de un mismo trozo, nada más. Por ejemplo, supongamos que yo tomo el quinto, el de la letra E. Aquí están A, B, C, D. Perdón, voy a tomar B. Ya, supongamos de que yo tomo el B. Solamente tendría A, C, D y E. Este B lo divido en 3, es decir, lo separo y lo divido en 3. Este entraría aquí, el segundo entraría aquí y el tercero entraría aquí. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer esta unión? Solamente 3 veces. Y 3 por 4 es 12 soles. En cambio, si hiciera lo que ustedes decían, unir cada pareja, en realidad tendría que hacer tendría que gastar 16 soles, ¿no? En este caso me dicen que quiero hacer el gasto mínimo, no en ningún momento me aclaran de un gasto máximo, me piden un gasto mínimo. Continuamos entonces. Bueno, ya, este ejercicio es un poco diferente. Ya, en este caso me dicen que tengo X e Y representan números reales, tal que X más Y es igual a 1. Entonces el valor máximo, recuerden, el máximo que puede tomar X por Y es, para ello simplemente yo lo analizo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, X más Y es igual a 1. Entonces lo vamos a analizar de esta forma. Yo también puedo decir
Obviamente P, que es lo que me piden, es X por Y. Y aquí lo reemplazamos. Como X más Y es igual a 1, Y puede ser igual a 1 menos X. Entonces, cada vez que yo vea ahí, puedo escribir 1 menos X. Y esto lo escribo acá, en esta multiplicación. X por 1 menos X. Esto sabemos que es X menos X al cuadrado. O también se puede escribir como menos X al cuadrado menos X. Entonces, ya sabiendo eso, lo opero aquí. Yo sé que X al cuadrado menos X en realidad se puede escribir como una fracción total. Perdón, como una ecuación cuadrática, teniendo AB al cuadrado más, perdón, AX al cuadrado más BX más C. Siempre me faltaría el término independiente en este caso. Entonces el término independiente en este caso le vamos a agregar menos un cuarto. Y obviamente para que no se afecte la operación, también tenemos que sumarle un cuarto. En este caso, ¿para qué le agregamos un cuarto? Ya nosotros tendríamos una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática que podemos factorizar. Recuerden que sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, que en este caso el segundo al cuadrado sería un medio al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Ya en este caso, ¿cómo lo dejaríamos? Quedaría como x menos un medio todo elevado al cuadrado. Ustedes lo pueden reemplazar y les va a salir. El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto, menos el doble producto del primero, o sea, de x por un medio. 2x por un medio es x nada más, y ahí está. Ya sabiendo eso, según alfa, dice, el valor de P será igual a un cuarto disminuido en x menos un medio todo elevado al cuadrado. Y como queremos que P sea máximo, lo ideal es no disminuir nada, obviamente. Es decir, P será máximo si x menos 1 al cuadrado es 0, pues. Porque como yo quiero el valor máximo, obviamente a un cuarto tengo que quitarle lo menos posible. Y lo menos posible, obviamente, será 0 en este caso, ¿no? Ahí está. Un cuarto menos 0 será un cuarto. Y la respuesta será un cuarto. Ya sabiendo eso, continuamos con certezas. En realidad, certezas son problemas muy sencillos. Ya, chicos, son problemas muy sencillos donde nosotros vamos a tener tres palabritas que son indispensables en todos los problemas de certezas. Uno es azar, otro es seguridad o certeza, que es lo mismo. ¿Ya? Y siempre va a estar la palabra extraer, o sacar, o mínimo. ¿Ya? Tengamos en cuenta siempre esas palabras. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos, en estos problemas tenemos que irnos a la situación más negativa, al peor caso, al peor de los casos. De ahí vamos a ir analizando cada uno de estos ejercicios. Para ello vamos a observarlo mejor en un ejemplo. En este caso me dicen, tengo un grupo de 3 caramelos de chicha y 2 de limón. ¿Cuánto debo sacar al azar? Miren, me piden al azar, está esa palabra al azar. Y como mínimo, para invitarle a una amiga un caramelo, si su preferido es el de limón. Entonces, como dice, si la pregunta es obtener un caramelo de limón, yo me voy a ir a la situación más negativa de todas. ¿Cuál va a ser la situación más negativa? Es que yo sea tan piña que al retirar al azar, el primero que saque no sea de limón, sino que los primeros que saquen todos sean de chicha. Esa es la peor situación que sería, ¿no? Que todos los que voy a sacar son de chicha. Y obviamente luego el que saque, no importa si saque uno o saque dos, pero el próximo que voy a sacar sí o sí tiene que ser de limón, pues porque ya no quedan de chicha. Entonces en este caso, ¿cuántos debo extraer como mínimo para estar completamente seguro de que el que saque es de limón? En este caso serán 4. Y el siguiente ejercicio es similar. Si yo tengo una rifa y se han hecho 1000 números y hay 3 premios en sorteo,
¿Cuántos números debo comprar para estar totalmente seguros de obtener un premio? Entonces, digamos que yo soy bien piña y los 97 números que saco, los 97 primeros, no tienen premio. Obviamente, el próximo, sí o sí va a tener un premio, el número 98. Entonces, ¿cuántos debo sacar en total? 98. Recuerden, en los problemas de certeza siempre vamos a irnos al peor de los casos. El tercer ejercicio también es similar. Dice, deseo obtener con seguridad por lo menos 2 caramelos de chicha morada si en la fuente de golosinas hay 10 de limón, 4 de fresa, 5 de naranja y 20 de chicha morada. ¿Cuántos debo extraer como mínimo y al azar para obtener esos 2 de chicha morada? Pues no. Entonces yo voy a decir, bueno, soy bien piña que saco 10 de limón. Los 10 todavía de limón. Luego, sigo siendo piña y saco los 4 de fresa. Sigo siendo más piña y saco los 5 de naranja. Y obviamente después los 2 que saque, sí o sí van a ser de limón, pues, ¿no? Sumando todo esto sería 19 más 2, 20. Y así. Bueno, continuamos con análisis combinatorio 1. Entonces, en análisis combinatorio 1, recordemos que lo primero que tenemos que saber es que es un factorial. Y un factorial en realidad es el producto de los números enteros positivos y consecutivos, comprendidos obviamente desde el 1 hasta el número que ellos me indiquen. En este caso, factorial de 1 es 1 nada más, ¿no? Factorial de 2 es 1 por 2. Factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Factorial de 4 será 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. Además, por definición, tengamos en cuenta de que factorial de 0 siempre es 1. Sabiendo eso, vayamos directo a lo importante. Principios de la multiplicación y principios de la división. En los principios de la multiplicación es una forma bien sencilla. Si un evento ocurre, digamos, de X maneras, y que para cada uno de estos eventos que ha ocurrido al principio, ocurra otro evento, pero que están unidos, obviamente, es decir, que uno depende del otro. Eso es lo que quiero decir, que uno depende del otro. Si el primer evento depende del segundo evento, entonces en este caso existirá el principio de la multiplicación. Podemos observar un pequeño ejemplo aquí. Lionel puede viajar de A a B de 3 formas y de B a C de 2 formas diferentes. ¿De cuántas maneras distintas se puede viajar de A a C pasando obviamente por B, pero sin retroceder? Entonces serán 3 formas de A a B y como para llegar a C yo dependo de pasar por B, entonces en este caso está el principio de la multiplicación, pues, ¿no? Serán 3 por 2, 6 maneras. Continúo. El principio de la adición. En este caso, en el principio de la adición, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un evento A ocurre y otro evento B también ocurre, pero el evento A o B no ocurren simultáneamente, es decir, uno no depende del otro, cada uno ocurre por separado. En este caso, si yo quiero saber la cantidad total de eventos, los sumo, no los multiplico, ¿ya? Porque recuerden que estos eventos no ocurren simultáneamente y no ocurren dependiendo uno del otro. Pequeño ejemplo es, Vanessa puede viajar de A a B por vía aérea o por vía terrestre. Pero si viaja por aérea, tiene 2 líneas. Pero si viaja por terrestre, tiene 5 líneas terrestres. ¿De cuántas maneras puede realizar el viaje? De 7 maneras. Sencillo, principio de la adición. ¿Por qué? No dependen uno del otro. Yo solamente quiero llegar a B nada más. Entonces yo puedo viajar por separado por tierra o puedo viajar por separado por avión. Pero no es que si yo viaje por avión, dependo luego de llegar por tierra a mi destino. No, no dependo. Si viajo por avión, obviamente llego al destino solito. Si viajo por tierra, también llego a mi destino solito. ¿Ya? No dependen uno del otro. Ahora, en los análisis combinatorios es importante saber, claro, el principio de la adición, de la multiplicación y el factorial. Pero, más importante es saber qué significan las permutaciones. ¿Ya? Recuerden que las permutaciones
sin repetición son un caso particular de variaciones que se pueden dar en un conjunto de n elementos siempre tomados de n en n. Para ello, también recordemos lo siguiente. En las permutaciones ocurre un caso bien importante. En las permutaciones ocurre un caso bien importante. En las permutaciones nos importa el orden de los objetos, sujetos o personas. Es muy importante el orden donde se encuentran cada uno de ellos. Tengamos en cuenta eso. Ahora, existe la permutación sin repetición, obviamente que es permutación de n elementos factorial. Y también existe la permutación con repetición, que en este caso, la permutación con repetición es cuando hay elementos que se repiten, chicos. Existen elementos que se repiten. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver un pequeño ejemplo y este sí lo voy a resolver. En este pequeño ejemplo me dice de cuántas maneras puede ordenarse las letras de la palabra chinchín. Entonces nosotros aquí sí vamos a utilizar las permutaciones con repetición. ¿Cuáles serán las permutaciones con repetición? Obviamente es el total de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 4 y 4, 8 elementos. Pero ¿cuántos elementos se repiten? Obviamente hay 2C, hay 2H, hay 2I y hay 2N. Todos estos elementos se repiten. Entonces, en este caso será factorial de 8 entre la multiplicación de todos los factoriales de 2. Pero como son factoriales de 2, yo sé que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es 16 nada más, ¿no? Entonces aquí esto es factorial de 7 por 8 entre 16. Al final simplificando queda 1, queda 2. Y en este caso calculamos el factorial de 7, que será 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Obviamente todo dividido entre 2, que al final será 2520, ¿no? Entonces así se calcula el factorial por repetición. Continuamos. Luego también tendremos las permutaciones circulares, que en estos casos de las permutaciones circulares es más que nada cuando queremos ordenar personas que se encuentran en una fogata circular, en una mesa circular, etc. En este caso, la permutación circular de todos los elementos siempre será igual a todos los elementos menos 1 factorial. Bueno, y continuamos con el análisis combinatorio, y en este caso vamos por las variaciones. ¿Ya? Nosotros vamos a tener variaciones. En este caso se denomina variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k. En este caso, en un número de conjuntos distintos formados por k elemento, de modo que dos conjuntos difieran ya sea en algún momento o si tienen los mismos en el orden de su colocación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí, en este caso, en las variaciones, no combinaciones, en las variaciones, a mí me importa el orden, me importa cómo están ubicados. Y esto lo podemos ver en estos pequeños ejemplos. En un aula tengo 3 candidatos, A, B, C, para ser elegido presidente y secretario. Obviamente, aquí me importa en qué lado está el presidente y en qué lado está el secretario, pues, ¿no? En este caso, las variaciones serán variaciones de n en k es igual a el número total de elementos factorial entre n menos k factorial. Y en el último caso, en las combinaciones, también, en este caso, las combinaciones van a ser agrupaciones, es decir, vamos a ir agrupando en pequeños grupos, ya sea de 2 en 2, 3 en 3, etc. Pero
tengamos en cuenta que en este caso no me importa el orden en el que se agrupen. Es decir, por ejemplo, es lo mismo agrupar Juanita y Pablito que Pablito y Juanita. ¿Ya? Aquí no me importa en qué orden, simplemente mientras que tengan los mismos elementos, obviamente, ¿no? En este caso, recuerden que las combinaciones se explican de esta forma. Combinación de n en k es igual a n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Y por último veremos las probabilidades. Las probabilidades en realidad son experimentos aleatorios, ya son pruebas nada más, donde obviamente nosotros vamos a ir calculando eventos. Para ello vamos a utilizar la definición clásica, ¿no? Recuerde, cuando se realiza una prueba, este puede dar varios resultados distintos, pero todos pueden ser igual de probables. Además, la definición de probabilidad se define de la siguiente manera. Se define como el cociente entre el número de casos que se pueden dar a tu favor o favorables entre el número de casos posibles. Un pequeño ejemplo es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as en una baraja? Entonces yo sé que la probabilidad, en este caso la probabilidad de tener un as, recuerden que la probabilidad de qué depende. De los casos favorables. ¿Cuántos ases hay en una baraja? Hay 4. Entre los casos totales, ¿cuántas cartas tiene una baraja? 52. Es decir, la probabilidad en este caso será, lo dividimos entre 1 y será 54 entre 4 que me da, perdón, 52 entre 4 que me da un 13avo, ¿no? Entonces así vamos a ir calculando cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Y eso sería todo lo que hemos visto desde este bimestre, ¿no? Bueno, ahora en la clase Zoom reforzaremos un poco más este tema con una pequeña práctica de 15 a 20 ejercicios, donde obviamente solo vamos a resolver. Bueno, chicos, eso sería todo. Cuídense y nos vemos en la clase.